Imaginen despertar un día y notar que el café matutino desapareció por completo. Luego, al ir al súper, darse cuenta de que las frutas y verduras frescas simplemente se esfumaron, y no por un problema de logística, sino porque literalmente ya no existen. Suena exactamente como el inicio de una película de ciencia ficción apocalíptica, ¿verdad? Bueno, en este análisis veremos cómo la ciencia nos advierte que este escenario de estantes vacíos es una posibilidad alarmantemente real. A ver, siendo honestos, es completamente natural sentir un poco de escepticismo ante esto. Digo, suena a una exageración extrema sugerir que la comida diaria, esa que damos totalmente por sentada, podría desvanecerse de la noche a la mañana. Pero el detalle aquí es que la disminución de los polinizadores no es una amenaza hipotética para un futuro lejano. Es nuestra realidad actual. Los ecosistemas globales ya están mostrando señales de advertencia claras hoy mismo. Y los datos nos dicen que estamos al borde de una transformación radical si la tendencia continúa. Número 1. ¿Qué es la polinización? El motor biológico de nuestro mundo. Para entender a fondo todo esto, la polinización es, en términos súper sencillos, el proceso biológico de transportar polen de la parte masculina a la femenina de una flor para permitir la reproducción vegetal. Es pura mecánica natural. Y el contexto crítico aquí es que, aunque el viento y el agua echan una mano en algunos casos, el mecanismo predominante y más vital de todos es la polinización biótica. O sea, todo este sistema depende de mensajeros vivos. Abejas, mariposas, aves e incluso murciélagos, ellos son los que de verdad están haciendo el trabajo pesado. Y para dimensionar esa dependencia, la cifra es simplemente abrumadora. El 87.5% de las plantas con flores en nuestro planeta dependen completamente de que un animal o un insecto transporte su polen. Casi 9 de cada 10. Al escuchar eso nos damos cuenta de que no estamos hablando solamente de mantener los parques llenos de flores bonitas, ¿cierto? Estamos hablando de que este sistema sostiene de manera literal prácticamente toda la vida vegetal terrestre. Pasemos al número 2. El motor de nuestra dieta. Su impacto en la alimentación y la economía humana. Yendo directamente a lo que nos mantiene vivos, el 85% de los cultivos más importantes del mundo dependen de la polinización animal. La inmensa mayoría de los alimentos esenciales para nuestra supervivencia global están atados irremediablemente a este proceso impulsado por seres diminutos. Pero para no quedarnos solo en porcentajes fríos, pensemos en ejemplos cotidianos. Pensemos en lo que comemos todos los días. Hablamos de los chiles, los jitomates, los mangos frescos, las calabazas y gran parte de los frutos secos. Todos estos son la base de innumerables culturas culinarias, especialmente aquí en México. Sin los polinizadores haciendo su trabajo gratis y de forma natural, cultivar estos alimentos se volvería una tarea monumentalmente difícil, carísima o de plano imposible. El punto crucial de todo este análisis se resume en un número impactante: 35%. Más de un tercio de absolutamente todo el alimento que se consume a nivel mundial depende directamente de la polinización. Es increíble. Si lo pensamos bien, sin ellos, nuestras dietas cambiarían de manera radical, perderíamos gran parte del sabor, los colores en nuestros platos y, lo peor de todo, perderíamos nutrientes vitales. Así que no es un simple dato ecológico, es la base misma de nuestra seguridad alimentaria. Número 3. ¿Por qué están desapareciendo? La crisis global silenciosa. Si son el pilar de nuestra alimentación, la pregunta lógica es, ¿qué está provocando una caída tan severa de sus poblaciones en todo el mundo? Lamentablemente, no es un solo problema, sino una red de amenazas interconectadas. La intensificación de la agricultura y el uso excesivo de pesticidas básicamente los envenenan. A la par, la pérdida de su hábitat natural por la rápida urbanización les quita sus hogares. Y por si fuera poco, todo el problema se ve agravado y multiplicado por los efectos del cambio climático. De hecho, la expansión urbana actúa como un ladrón silencioso. A medida que las ciudades crecen y pavimentan los terrenos, fragmentan los ecosistemas completos. Se roban los espacios abiertos, las flores silvestres y los refugios que estos pequeños organismos necesitan críticamente para poder alimentarse y reproducirse de manera segura. Y a todo esto se le suma un grave desajuste de calendarios. Verán, el cambio climático altera profundamente las temperaturas y las estaciones. Esto provoca que las flores abran mucho antes o mucho después de lo habitual. Entonces, cuando el polinizador llega buscando alimento siguiendo su reloj biológico natural, la flor sencillamente ya no está. Es literalmente una desconexión letal en los tiempos de la naturaleza.
Todo este estrés ambiental constante nos lleva a una estadística sumamente preocupante. Cerca del 40% de las especies de polinizadores invertebrados están en riesgo de desaparecer. Es una verdadera tragedia. Hablamos de la pérdida superacelerada de un equilibrio biológico perfecto, algo que a la naturaleza le tomó millones de años construir. Pasando al número 4. Impactos en el ecosistema. Más allá de solo perder miel, las repercusiones nos golpean directamente. Es una reacción en cadena clarísima. Primero, disminuyen los polinizadores en los campos. Automáticamente, la producción agrícola se viene abajo. Con menos alimentos cosechados, la disponibilidad en el mercado se desploma y, por pura regla económica de oferta y demanda, los precios de los productos básicos en el supermercado se disparan por los cielos. De pronto, una crisis biológica se convierte en un fuerte golpe financiero en nuestro día a día. Pero ojo, el daño va mucho más allá del bolsillo. En la biología evolutiva existen plantas que se adaptaron como si fueran una cerradura para un polinizador muy específico, que actúa como su única llave. O sea que, si perdemos a ese único insecto o ave, automáticamente estamos firmando la sentencia de extinción para esa especie de planta entera. Sí, es impactante pensar en ese nivel de dependencia. Número 5. Soluciones para salvarlos. Actuando en conjunto. Con todo este panorama que de repente suena tan abrumador, la gran pregunta es, ¿realmente se puede hacer algo para detener esta crisis? La respuesta es absolutamente sí. A nivel macroeconómico, la agricultura moderna tiene que implementar prácticas sostenibles ya. Esto significa reducir drásticamente el uso de pesticidas tóxicos y crear sistemas de cultivos muchísimo más diversificados, rompiendo con esos inmensos monocultivos para ofrecerles de nuevo entornos seguros. Otro esfuerzo monumental es la restauración activa de su hábitat. Al construir corredores biológicos para conectar ecosistemas que quedaron aislados y al plantar setos florales a lo largo de los campos agrícolas, básicamente les estamos devolviendo a estas especies las carreteras y los refugios seguros que necesitan para prosperar. Y a nivel urbano y personal, el impacto de lo que podemos hacer también es enorme. Plantar jardines con especies nativas o instalar techos verdes transforma el concreto frío de nuestras ciudades en refugios y oasis vitales de alimentación. No hace falta ser agricultor a gran escala para ayudar, créanme. Cada metro cuadrado de vegetación local en la ciudad cuenta muchísimo. La base indispensable para sostener todos estos cambios es la educación ambiental. Es lo que realmente nos empodera como sociedad, porque al estar bien informados nos damos cuenta de que salvar estos ecosistemas depende de nuestras decisiones cotidianas y locales. No podemos simplemente sentarnos a esperar que los gobiernos o las grandes corporaciones resuelvan el problema de la noche a la mañana. Estos seres diminutos son la pieza maestra de la producción mundial de alimentos. Y por eso, protegerlos no es un simple capricho ecológico, ni una moda pasajera. Es una necesidad absoluta y urgente para garantizar un futuro viable y equilibrado en nuestro planeta. Así que, poniendo las cartas sobre la mesa, la verdadera reflexión de este análisis es, ahora que conocemos la gravedad y la urgencia de la situación, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Es una pregunta que todos deberíamos llevarnos hoy en la cabeza para empezar a exigir prácticas limpias y crear nuestros propios refugios locales en nuestra comunidad.